Como les estaba comentando, el general Vasily Chekov, un hombre muy valiente y decidido, fue nombrado como comandante del 62 Ejército Soviético, el cual se tenía que encargar de distraer a los alemanes en la ciudad, mientras que el general Zhukov armaba una gran contraofensiva en el extremo norte y sur de Stalingrado. Entonces, mencionando lo del general Zhukov, es increíble lo que sus hombres tuvieron que aguantar dentro de la ciudad de Stalingrado, dado que tuvieron que soportar los ataques de las bombas de la Luftwaffe, la aviación alemana, de la artillería alemana y de la infantería de la Wehrmacht. Entonces tenían un gran número de bajas, además de que sus hombres, los hombres del 62 ejército soviético, estaban muy mal alimentados, apenas si te consumían la cantidad de gramos necesarios para poder dar lo mejor en cada batalla. Tomen en cuenta que esto era debido a que la comunicación entre la parte esta del Volga y la parte oeste del Volga era muy difícil. Tomen el hecho de que el Volga es un río muy ancho, de alrededor de 1 kilómetro y 100 metros de ancho. Por lo tanto, las pocas embarcaciones que lograban pasar del extremo oeste, en el cual se encontraban los principales refuerzos, abastecimientos de comida, de combustible, del Ejército Rojo, al pasar al extremo oeste, donde precisamente en el extremo oeste de la ciudad se estaban viviendo los brutales enfrentamientos entre el Ejército Rojo y el Ejército Alemán, hacía bastante difícil que el 62 ejército soviético pudiera ser aprovisionado de comida, combustible, y hay que tomar en cuenta también el hecho de que ya se acercaba el invierno y por lo tanto el Volga empezaba a congelarse, de tal manera que el momento en el cual el río tenía fluviales de agua más o menos corrientes, hasta el momento en el cual se empezaba a congelar, había un periodo de tiempo en el que se formaban pequeños tímpanos de hielo, y eso hacía que para las embarcaciones que cruzaban de la parte este a la parte oeste les fuera muy difícil transitar, aunado el hecho de que la Luftwaffe se la pasaba ametrallando y bombardeando estas embarcaciones. Así era realmente poco los barcos que lograban pasar a la parte oeste y darle la comida, la munición y el combustible suficiente al 62 ejército. Por lo que el general, por lo gen- que le- su general, Vasily Chukov, sí que se las vio negras defendiendo Stalingrado. Las zonas donde se dieron las principales batallas entre el ejército 62 de Chukov y la Wehrmacht fueron cerca de la fábrica de Octubre Rojo, pero en especial un promontorio tártaro, de origen tártaro, llamado Kurgan Mamayev. Perdonen mi pronunciación si está un poco mal, pero el tártaro no se me da mucho y tienen nombres bastante complicados todo esto. Entonces, como le estaba comentando, este promontorio es de vital importancia estratégica. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que también la parte oeste del Volga se encontraba a una mayor altitud que la parte este del Volga, de tal forma que quien dominara la parte oeste de la ciudad de Stalingrado, que se encontraba precisamente a orillas del Volga, dominaría la visión de toda la zona. Esto le permitiría ver el movimiento de tropas enemigas, le permitiría cañonear las posiciones de las tropas enemigas en la orilla este del Volga, y con estos dos hechos principales se hacía muy importante tomar precisamente este promontorio. Es por eso que las fuerzas del Ejército Rojo y de la Wehrmacht se desangraron por el control de esta elevación natural de tierra. Estaba en posesión esta elevación de la Wehrmacht, al día siguiente del Ejército Rojo, al día siguiente su parte norte de la Wehrmacht, al día siguiente se la habían quitado, pero al día siguiente ya lo tenían otra vez todo el promontorio de la Wehrmacht, pero al día siguiente Chuikov lograba realizar otro contraataque exitoso y lo volvían a obtener. Eran luchas muy encarnizadas por tomar esta posición estratégica. Entonces, la peor parte del castigo que soportó el ejército 62 de Chukov ocurrieron en los meses de septiembre y octubre. En estos meses, los hombres del ejército alemán y los hombres del ejército rojo dieron lo mejor de sí para ganar la batalla y peleaban tan juntos que los mismos soldados alemanes podían escuchar a unos cuantos metros las pláticas y órdenes que se daban entre los miembros del Ejército Rojo, además de que Chuikov prefería que sus hombres lucharan lo más cerca posible con los alemanes. ¿Y esto por qué? Lo que pasa es que la Luftwaffe
bombardeaba a las fuerzas del ejército rojo, pero no se atrevía a bombardear de una forma tan intensa a las tropas del ejército rojo si éstas peleaban lo más cerca posible de las tropas alemanas, precisamente no, para si éstas peleaban lo más cerca posible de las tropas alemanas. Por lo tanto, la Luftwaffe trataba de no dañar a sus propios hombres, lo que impidía que bombardeara de forma masiva las posiciones de las fuerzas de la Unión Soviética. Luego tenemos que esta lucha, al ser tan encarnizada, hacía que muchas veces se dieran encontronazos en combate cuerpo a cuerpo, donde se hacían relucir especialmente la lucha con cuchillos, porque en una pelea a cuerpo o a corta distancia es más efectiva la lucha con los cuchillos. De hecho, recuerdo que en una ocasión uno de los oficiales del Ejército Rojo mató a un soldado alemán con su cuchillo. El impacto psicológico fue tan tremendo para el soldado del Ejército Rojo que dice que durante 3 semanas vio al soldado alemán en sus sueños. Sí, lo que enmarca el nivel de carnicería que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Stalingrado. Otro hecho importante a resaltar es que debido a que la Luftwaffe había bombardeado intensamente la ciudad de Stalingrado y la había hecho quedar reducida a cenizas y escombros, estos escombros habían sido perfectos, servirían como perfecto escondite de tropas del Ejército Rojo, en especial de los francotiradores, que se podían acomodar sin ningún problema en estas posiciones y empezar su actividad de matar a los oficiales de la Wehrmacht sin que tuvieran la preocupación de ser detectados. Es decir, la misma Luftwaffe convirtió a Stalingrado en un sitio perfecto para que se pudieran esconder las tropas del Ejército Rojo o destacamentos importantes como el que ya se ha mencionado de los francotiradores, donde uno de los más importantes de estos, los francotiradores, fue Vasily Zaitsev, el cual pudo eliminar a un total de aproximadamente 170 oficiales alemanes. Obviamente, esto fue aprovechado grandemente por la propaganda soviética con el fin de motivar a los demás hombres que dieran todo en esta batalla de Stalingrado. Otro hecho importante a destacar es la actividad que tuvo muy ardua el corresponsal de guerra soviético Vasily Grossman, el cual se entrevistó a importantes personajes en el desarrollo de esta batalla de Stalingrado, como lo fue el general Chikov, como fue el mismo Vasily Zaitsev, o como fueron los tanquistas y granaderos del Ejército Rojo. Desde el punto de vista de Vasily Grossman, cada uno de los miembros del Ejército Rojo le pareció muy invaliente e importante y exaltó la forma en la cual pelearon estos soldados a través de sus obras, sus libros como Vida y Destino, porque hay que resaltar que Vasily Grossman no solamente era un corresponsal de guerra, también era un escritor muy afamado y con un gran talento. Es así como cómo se llevaron a cabo las luchas. También otro hecho importante a mencionar es que en la orilla este del Volga, en la ciudad de Stalingrado, había destacamentos de camiones que llevaban ataques sobre el sexto ejército alemán por medio de los cohetes conocidos como Katyusha, que también se los conocían como los órganos de Stalin. Entonces tenemos a estos camiones con cohetes Katyusha estacionados en el extremo oeste en las orillas del Volga y llevaban a cabo lanzamientos continuos, lo cual metía una gran presión al ejército alemán, porque el escuchar el tronido zumbido que hacían estos cohetes y el cómo caían de manera indiscriminada sobre las tropas alemanas causaba un gran número de pérdidas, además de la extrema tensión a la cual lo hacían que se sometiera a las fuerzas del ejército alemán. Entonces tenemos estos combates, los combates importantes en el promontorio tártaro, Kurgan Mamayev, como ya se había mencionado, los combates en la fábrica Octubre Rojo, especialmente en las fábricas los combates eran extremadamente sanguinarios. Tenemos que en una ocasión ocurrió que el ejército alemán llevó a cabo un ataque con tanques, mientras que la infantería del Ejército Rojo hizo todo lo posible por repeler esta agresión.
Se exponían demasiado al estar bajo el fuego de los tanques, pero ellos seguían resistiendo. Es increíble la capacidad de resistencia de estos soldados que daban lo mejor de sí con el fin de defender la ciudad. Quisiera dejar, para que no resulte tan cansado este video, esta parte hasta este punto y continuar en la tercera parte donde ya se va a detallar los aspectos y movimientos más importantes de la Operación Urano, por medio de la cual las tropas del Ejército Rojo rodearon al sexto ejército alemán, liderado por el general Paulus, junto con el cuarto ejército blindado del general Hoth. Entonces nos vemos en la tercera parte.